Hola, muy buenas noches. Buenas noches Argentina, buenas noches Colombia, buenas noches México y buenas noches también a Estados Unidos que nos escuchan en el continente. Voy a empezar un tema que seguramente ha de ser muy interesante por lo novedoso, por la información que contiene y por la naturaleza que él mismo contempla. Quiero agradecer a modo de que vayan ingresando las diferentes personas que nos hacen el favor de escucharnos. Quiero agradecer a Roxana, a Mirta y a Milena, a Tres Sin Límites, a este programa que cada vez está más exitoso, que tiene mayor audiencia y que sin lugar a dudas es un referente ya en la Argentina para todo el continente por la naturaleza de los temas que está tocando. Vamos a ir introduciéndonos al tema. Se llama el beso, transfiguración y resistencia. Sí, me refiero al beso que está tan íntimamente ligado a la actividad del ser humano. Vayamos por partes. Yo creo que si hubiera que poner un ejemplo de síntesis, el beso es la mejor síntesis que existe. Allí se conjugan pasión, ternura, respeto, actividad erótica, actividad cultural, se reestructuran una cantidad de eventos que tienen que ver con las emociones, con la razón, la sinrazón, con lo que tiene que ver con la estructura misma del ser humano. Una de las características que tiene el ser humano es precisamente que el beso, más allá de su estructura reproductiva, forma un perfil muy interesante que elabora varios discursos. Por eso es que voy a intentar trabajar algunos de ellos para poder ilustrarlos con ustedes. Hay un poema, para empezar con la parte literaria, que es la parte más light de todo esto, que yo lo quiero leer tal como tal y que de alguna manera pueda significar para todos ustedes una introducción a la metaestructura que genera el beso en el ambiente, por ejemplo, literario y poético. Es Gustavo Adolfo Bécquer y dice: por una mirada tuya daría un mundo, por una caricia daría el cielo, por un beso tuyo no sé qué daría por un beso tuyo. Esta nos demuestra que la literatura también se ha comprometido de manera significativa con la escenificación del beso. Pero no solamente la literatura, también el cine. El cine ha hecho una cantidad de apología acerca de esta importante conducta humana que tiene que ver con todos los aspectos relacionados a su emotividad. No cabe duda que, además del tema literario, existen otros ambientes sumamente importantes, como por ejemplo el relacionado a la biología y a la fisiología. Se estima que cuando alguien da un beso, sea hombre o mujer, cualquiera sea su preferencia o su orientación sexual, se comprometen 34 músculos de la cara. Pero no solamente eso, en ese evento tan importante hay un cóctel hormonal significativo. Hay una cantidad de receptores neuronales que han de intervenir y naturalmente de neuroquímicos que forman parte de toda esta construcción. Este cóctel químico tiene neuronal que se establece y fisiológico que se establece al momento de besar. Estas circunstancias nos dan, por ejemplo, la generación de oxitocina, de feromonas. Los estudios antropológicos, físicos y de evolución han demostrado a su vez que esto tiene que ver con la selección de la pareja. Es decir, nuestros aparatos biológicos, nuestros paquetes biológicos ven en esto un proceso de selección, independientemente de los afectos. Tiene que ver con aspectos estrictamente biológicos. Entonces, un buen beso, una acción satisfactoria de un buen beso es una forma de selección de la pareja en términos reproductivos y en términos de preservación de la especie. Todos los estudios han concluido exactamente lo mismo. Entonces, un beso también juega desde el punto de vista neurobiológico un proceso de selección de la pareja desde el punto de vista reproductivo. Pero no se queda ahí. También se comprometen una cantidad de eventos. Por ejemplo, hay un disparo noradrenalínico que ha de generar un cierto grado de estrés.
ese estrés que luego se ha de compensar y reforzar a través de un premio que es el beso, y ese beso a la vez cuando esté bajando los niveles de oxitocina y dopamina van a buscar la repetición como tal. Por eso el beso tiende a ser repetitivo, compulsivo, por eso hay un encuentro cada vez más intenso que nos llevará hacia otros escenarios en lo que se refiere al beso amoroso, el beso erótico, el beso de componente sexual. También intervienen factores que tienen que ver con lo que es la propia estructura de la sexualidad y que lo vamos a ir explicando más en detalle, pero que diríamos que el intercambio de saliva, en el intercambio de fluidos orales, de esta estructura oral que tenemos, el hombre transmite hacia la mujer testosterona. Y esta testosterona ha de generar deseo sexual en la mujer. Todo esto desde la estructura eminentemente reproductiva. No olvidemos que no dejamos de ser mamíferos desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista de nuestras relaciones erótico-afectivas y sexuales. Entonces, desde estas lógicas, todos estos elementos contribuyen a contextualizar al beso como un evento profundamente relacionado con el sistema nervioso central, con nuestra estructura biológica y sobre todo con nuestro paquete, nuestra especie superior que tiene que ver con diferentes tipos de elaboración. Pero no solamente es la biología y la fisiología y la neurología las que pueden dar apreciaciones acerca del beso. También lo es la psicología. Muchos estudios psicológicos demuestran que, por ejemplo, en el plano de la psicología se establece una cantidad de eventos que tienen que ver con el autorreforzamiento. El beso genera seguridad. Un buen beso, una conclusión o un mal beso pudiera generar un deterioro de la autoestima, una insatisfacción, una baja de las expectativas, o por el contrario, si el beso es satisfactorio, será complementario a la estructura y al equilibrio psicológico de la persona. Entonces se sentirá esa persona satisfecha, compensada. Otro de los elementos es que tiende a cerrar círculos. Como mamíferos somos territoriales y somos personas que necesitamos de vínculos familiares seguros y que tienen que establecer con una selección de pareja a largo tiempo y de largo plazo. En ese sentido, los besos también juegan un papel muy importante para establecer ese bienestar, esa seguridad y esa autoestima. Desde la perspectiva psicoanalítica, la metapsicología, también hay elementos sumamente importantes que pueden dar razón de todo esto. Como todos sabemos, Freud ha establecido en 3 ensayos para una teoría sexual que estamos en diferentes estadios y fases. La fase oral es la fase que estaría vinculada al beso. Esta oralidad que tenemos desde que nacemos en nuestro desarrollo psicosexual tiene que ver con el principio de la sobrevivencia. La succión, por ejemplo, aquel bebé, aquel neonato que no tiene el reflejo de la succión, desde el punto de vista médico es muy complicada su situación, porque significaría que no hay una evolución del córtex cerebral que le permita este elemento. Es decir, entonces, el beso en orígenes está relacionado con esa tendencia natural, absolutamente biológica que tenemos de poder llevar adelante la succión. Y por eso, como empezamos succionando a través del seno materno, es que vamos a desarrollar una cantidad de sensibilidad en el área de la boca, en los labios, en la lengua, que va a ser sin precedente en otras partes, excepto la genitalidad, donde tenemos un grado altísimo de sensibilidad. El hecho de que podamos distinguir sabores, texturas, humedades, que podamos intercambiar fluidos a través de la saliva, eso nos da una cualidad de las sensaciones eróticas que están establecidas desde los primeros años de nuestro desarrollo. Hay personas que se quedan en estadías de esto y no quiere decir que se hayan posesionado, porque si no estaríamos hablando de trastornos, pero hay personas que han de tener una gran preferencia por la oralidad.
En el plano erótico y sexual se encuentra mucho personas que tienen una gran y específica tendencia a la oralidad. Les ha de gustar el sexo oral, les ha de gustar besar, les ha de gustar explorar el cuerpo de la pareja, utilizar como un vehículo, como una especie de explorador, los labios, la boca, que han de acceder a otro tipo de mapas erógenos que el propio cuerpo tiene y que está relacionado con el deseo. Todo esto nos habla de la importancia del beso y de todos los aspectos relacionados. La sexualidad ha tomado muy en serio esto y por supuesto que cada cultura, porque ya hemos sostenido en la gentil plática que dimos hace unos meses atrás, de que la sexualidad es un evento eminentemente cultural, contrariamente a lo que se piensa que es algo de tipo natural. En la medida que es eminentemente cultural, resulta de que las culturas, diferentes unas a otras, han de tener diferentes también interpretaciones acerca de lo que es el beso. Sin embargo, solo un 10% de las culturas, muchas de ellas marginales, no tienen el beso como un vínculo particularizado. El 90% sí lo tiene. Entonces ahí nacen diferentes acepciones del beso. Y por supuesto ingresa el factor cultural, el factor religioso, la prohibición. Todo esto tiene que ver, por ejemplo, en cómo se besan en Rusia, cómo un saludo está acompañado de 2 besos de izquierda y derecha, cómo hay culturas donde los varones se besan en la boca, culturas donde el beso es absolutamente prioritario para expresar la afectividad, no solamente de carácter erótico o de pareja, sino de los vínculos familiares que tienen que ver con lo que tiene que ver con el calor, con el amor, con la ternura, con el respeto en la familia. Hay culturas como la norteamericana, que son un poco escépticas al vínculo que no sea ya formalizado. Cuando ya se dan formalidades, obviamente no hay limitación alguna, pero en el saludo, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en la Argentina, en Sudamérica, que las personas se saludan con la mano, con un beso, con un nivel de afectividad, como una muestra de ese nivel de afectividad, en otras culturas eso no ocurre. No ocurre aquí de manera frecuente en los Estados Unidos, donde hay una distancia social, se diría hoy, pero hay un límite conceptual que tiene que ver con aspectos de carácter religioso, ¿no? Luterano. Entonces, todos estos aspectos están vinculados en cierta parte del mundo. Algunas religiones, como por ejemplo la musulmana, han de tener una prohibición, el tocamiento del cuerpo de una mujer, por ejemplo, saludar a la esposa de un amigo de beso, ha de ser completamente comprometedor y de mal gusto, que pudiera ser sensible en el futuro de la relación. Sin embargo, hay otras culturas que hacen del beso todo un homenaje. Ahí se ha establecido ya en los patrones conductuales del desarrollo de la sexualidad hablar del beso francés, de los besos que tienen que ver con el erotismo. Entonces, no solamente están comprometidos los labios, también está comprometida la lengua, que es uno de los órganos más sensibles, uno de los músculos más bien más sensibles que tenemos, y que pudiera especializarse de alguna manera en lo que es la exploración del cuerpo ajeno, ¿no? Hay una hay una especie de topología del erotismo donde podemos reconocer en ese mapa erógeno. No en vano se dice que el órgano sexual más extenso es la piel y el órgano sexual más importante es el cerebro. Todo esto tiene que ver con esta fase, con esta parte de nuestra estructura biológica que está altamente especializada para buscar placer, para buscar goce, y que tiene que ver con nuestro desarrollo mental respecto de nuestra propia sexualidad, de nuestra propia psicología, de nuestra propia literatura, de nuestra propia imaginación y de nuestra propia fantasía. Si no existe fantasía, no existe erotismo. Si no existe erotismo, no existe sexualidad. Para nosotros, los seres humanos, que tenemos un 95% de oportunidades de tener vínculos eróticos, afectivos y sexuales por el solo placer de tenerlos. Solamente un 5% de ello está vinculado a la reproducción y a la preservación de la especie. Entonces, estos aspectos están íntimamente ligados con lo que tiene que ver. Yo creo que hay una circunstancia importante que mencionar. ¿Hay algunas diferencias de género? Sí lo hay.
Por ejemplo, se han demostrado en estudios que las mujeres tienen una mayor tendencia a el goce y el placer con el beso. El hombre más bien ve al beso como la posibilidad de pasar a una etapa superior de la sexualidad o del deseo, en este caso de la plataforma orgásmica para llegar a una relación coital. La mujer, en cambio, ve como una etapa para acceder a un nivel superior de carácter emocional. Entonces, hay una cierta distancia. Eso no significa que ambos puedan llegar al mismo punto de equilibrio, de una satisfacción intra y bipersonal que pudiera estar establecida en el vínculo sexual y erótico. Entonces, todos estos elementos nos están demostrando de que hay ciertas tendencias diferenciales. Otro de los aspectos que diferencia al hombre y a la mujer es el tipo de relación con el beso, por ejemplo, y el amor. Las mujeres, en los estudios que se han realizado, tienden a ser más sensibles de vincular el beso con la parte romántica, con la parte amorosa, porque el beso para ellas, además de todo lo erótico y los componentes, tiene que ver con seguridad emocional. Con una seguridad, en esto no hay competencia de género, simplemente estamos hablando sobre dependencias y estructuras que en nuestra condición de seres biológicos, mamíferos, estamos estableciendo como tal. Hay otros aspectos que seguramente tienen que ver con lo que está ocurriendo, pero vayamos a dar un poco el aspecto relacionado con lo que es la pandemia. Por eso poníamos la fotografía que hemos puesto en nuestro flyer, donde poníamos una mano tapando la boca. Resulta, está por demás decir, que hoy hay un nuevo mecanismo de prohibiciones para el pobre beso. El beso que ha sido vilipendiado muchas veces por las religiones, por las culturas ortodoxas, por el sistema biopolítico de prohibiciones, hoy, por razones bastante atendibles, también tiene una nueva censura. Hay una nueva especie, entre comillas, de castración del beso. Hoy el beso puede significar un acceso hacia un proceso de viralización y del organismo que nos puede llevar a circunstancias que obviamente no son deseables. Entonces, todos los reportes que se han hecho últimamente están hablando de una disminución drástica, no solamente en la economía, sino también en la economía del beso, en la posibilidad del mercado del beso, si pudiéramos ponerlo un poco metafóricamente. Ha disminuido de manera notable esto por las implicaciones y sin lugar a dudas también ha limitado, como todo la propia tecnología lo está haciendo, ha limitado conceptos relacionados con el contacto directo. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque hay estudios, por ejemplo en los países nórdicos, donde se ha demostrado, estudios con personas con cáncer, donde unas personas se les permitió mantener un contacto directo ya en fases terminales del cáncer con sus parejas, con sus esposos o esposas o con quien así ellos lo deseen, y los besos que se daban significaban no solamente un nivel de seguridad en la persona afectada, sino que también permitieron un alargamiento de las condiciones de salud y de vida de esas personas. Aquellas personas que no tenían este tipo de vínculo afectivo que es el beso, se deterioraban mucho más rápido en lo que es su salud. Otros estudios nos hablan sobre problemas de orden cardíaco. Hay tratamientos en personas que han sufrido infartos, que han sufrido problemas de orden cardíaco, que el solo ejercicio de la oralidad, del beso, de lo que significa esta conceptualización de este recurso humano que es el beso, ha mejorado notablemente su salud, de manera por lo menos interesante y significativa. Esto nos está demostrando que el beso, pues además de tener condiciones de selección biológica, además de tener condiciones de un ejercicio, inclusive de carácter inmunológico, ya que estamos hablando del coronavirus, establecer un intercambio de salivas y al entrar una cantidad de bacterias y de organismos que no son del otro cuerpo, hay una reacción inmediata del sistema inmunológico.
Entonces, no solamente en el plano de la neurofisiología, sino también en el plano de los afectos y de las emociones, juega un papel sumamente importante la relación del beso. ¿Qué se puede establecer a través de lo que son los vínculos del beso? Primero, una de las circunstancias fundamentales es dar al beso la magnitud y el uso que es para la función específica lo más adecuado. Me explico. El abuso del sexo y de la estructura de los besos que muchas veces se hacen, no necesariamente le dan un valor de profundidad emocional al componente erótico. Y entonces aparecen ideas y frases como, bueno, solo fue una relación sexual, o solamente fue una noche de copas, o solamente fue... ¿Por qué? Porque no se explotó otras cualidades de lo que vendría a ser el beso. Este es un aspecto importante para tomarlo en cuenta. Dentro de la familia, en las culturas occidentales, creo que es muy importante el restablecer las diferentes formas y apreciaciones que se tiene acerca del beso. El beso del respeto, el beso de la amistad, el beso de la confianza. Y obviamente quitarle toda esa carga negativa que a veces tiene el beso, como el beso de la traición, el beso estrictamente del hecho relacionado con el vínculo furtivo, rápido, circunstancial, que no tiene nada que ver con el compromiso de las personas y de las emociones. Por eso, en la familia, el beso tiene que jugar un papel importante desde el punto de vista de nuestra cultura occidental. Somos culturas altamente afectivas, sobre todo los latinos, y creo que esto ha ido marcando durante muchísimos años este aspecto. ¿Qué hacer con esta especie de división entre pesimistas y optimistas si el beso todavía tiene alguna posibilidad? La hiperconectividad nos está llevando a limitar el contacto físico, no solamente por el coronavirus, esto no tiene más de 6 meses. El tema de la hiperconectividad ya tiene por lo menos unos 10 años o 8 años, y se han demostrado en algunos estudios que hay muchísimos jóvenes que estos ya están vinculados estrictamente con un relacionamiento tecnológico virtual con sus parejas, han suplido el contacto, la temperatura, la humedad que tiene que tener una relación con aspectos estrictamente digitalizados, con construcciones tecnológicas, con memes, con figuras que tienen que ver con demostrar el afecto. Se ha intermediado de alguna manera el beso y gran parte de las relaciones erótico-afectivas y sentimentales y psicológicas. Esto indudablemente debe llamarnos a la reflexión. Y hoy que está casi prohibido de esta nueva castración del beso producto del coronavirus, debemos salir como saldremos de la economía, como saldremos de la salud pública, como saldremos de los encuentros de familia, de barrio, de parejas, de amigos, muy fortalecidos porque nos hemos dado cuenta que esos vínculos habían sido vínculos muy importantes. Tener una economía relativamente estable había sido un aspecto muy importante. El tener opciones y reinventarnos como personas había sido muy importante. El tener una buena salud física, sin enfermedades de base, también había sido muy importante. Pero tener amigos y tener familia también había sido algo muy importante. Y ahí adquiere un importantísimo rol el beso. Yo me quedo con los optimistas. Yo creo que todavía el beso tiene muchos siglos de aventura y de práctica. Esperemos que así sea, que sigamos utilizando estas facultades que nuestra propia estructura del desarrollo psicoafectivo y orgánico nos ha permitido. Requiem para el beso debe permanecer. Muchas gracias. Voy a dar respuesta a algunas de las preguntas que nos han dado. Una de ellas, si no me equivoco, estaba relacionada justamente con lo que acabo de decir. Si el beso se dejará de practicar, creo que nunca. Estoy del lado de los optimistas. Siento que el ser humano no se podría reinventar a sí mismo sin un beso. Todavía la parte de la oralidad es fundamental
en la estructura del relacionamiento de los seres humanos. Todavía nuestro lenguaje y nuestra capacidad de articulación de relaciones emocionales y afectivas que van más allá de la comunicación verbal, todavía están en esta fase, en esta parte, en esta estructura. Quizás en el proceso de evolución, después de muchos años, esto vaya cambiando, pero por ahora esperemos que no sea así. Damos nuestro voto de optimismo para que el beso continúe. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer el poder estar con Tres Sin Límites. Muchísimas gracias a estas tres magníficas damas que han hecho de todos estos encuentros aspectos que estén intensamente vinculados al desarrollo y la proyección de los seres humanos. Que tengan ustedes la mejor de las noches, un feliz fin de semana. Desde Houston, muy amables. J'aiguise mes sens